Continuando con nuestro ciclo Peruanos en el extranjero, específicamente con aquellos candidatos al Distrito Electoral PEX o Peruanos en el extranjero para el Congreso de la República Peruana, hoy día tenemos a Justino Alarcón. Él es del partido Renovación Popular, ¿no? De Rafael López Aliaga, y es una persona que ha sido migrante, un migrante peruano de más de 30 años. Él básicamente se asentó y está asentado, entiendo, en Luxemburgo, y hoy día se encuentra en Lima, aparentemente por la pandemia, ya nos contará él. Y bueno, se está presentando al Congreso de la República. Bienvenido, Justino. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Muchísimas gracias, Jorge. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes, mis compatriotas que se encuentran en ese lado germánico. Y realmente es un placer conversar con ustedes y tener esta oportunidad de participar en esta fiesta electoral y así poder conocernos y establecer nuevas relaciones, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Bien, efectivamente, gracias al Comité Gestor de Múnich, estamos hoy día en contacto por temas ligados a poder conocerte, conocer tu propuesta y hablar un poco sobre la nacionalidad peruana. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera comenzar con algunas preguntas un poco genéricas de tu partido, de la situación política, e ir centrándonos en los temas que he mencionado. No puedo dejar de preguntar tu opinión como parte de la plancha del señor López Aliaga, quien ha sido recientemente excluido por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, digamos, ¿cómo se podría resumir esa palabra? Estamos atravesando una situación muy especial aquí en Perú. Ha habido tanta exageración negativa al extremo, que ahora no está. Entonces es increíble cómo el señor Rafael López Aliaga puede ser tratado como excluido de esto, de haber prometido que va a regalar algo que no ha recibido. Y causa risa, pero simplemente fueron a aplicar el reglamento, ¿no? Ese reglamento garantiza pues la transparencia, la democracia, y no quiere y no desea que haya malos entendidos y malos sujetos que vayan a participar en esta contienda electoral. Yo te podría contar por experiencia propia que yo como candidato peruano PEX, peruano exterior, Distrito Electoral 27, quinto suyo, estoy hasta ahora casi fuera de la contienda electoral, porque cada semana o cada 2 semanas me llega una observación a la casa. Primero me llegó una observación por mi patrimonio, porque mi patrimonio está en diferentes países. Después me llegó por mis vehículos, porque tengo vehículos con diferentes placas en diferentes países. Después por mi cuenta bancaria. Después por mi diploma, porque no es un diploma peruano. Y ahora me han pedido, esta semana, me han pedido que justifique lo que yo declaro como trabajo del 2005 al 2011, imagínate. Pero, es difícil pero solo para justificar. Pero Justino, pero solo para entender un poco tu posición. Entonces, digamos, tú dirías que el Jurado Nacional de Elecciones está cumpliendo sus funciones o está más bien aplicando mal sus funciones, o tiene algo contra ti, contra López Aliaga. ¿Cuál es tu visión, digamos? Porque, perdóname, pareciera ser que efectivamente López Aliaga ha infringido, ¿no? Claro, sí, pero lo que yo quiero comprender, bajo la experiencia de haber vivido 30 años en Europa, de haber trabajado, de haber estudiado, ¿no? Yo tengo que respetar el marco legal de este país, las reglas, la democracia. Y yo espero que ellos estén haciendo lo mismo. Yo no quiero pensar mal, ¿no? Pero por esas razones, ¿no? Yo justifico todo lo que ellos me piden durante estos meses, porque son meses que estoy tratando de demostrar que soy una persona honesta delante de ellos. Ahora, ellos, yo espero que también estén haciendo lo mismo. Tienes que comprender que ellos son abogados, ¿no? Interpretan la ley.
Entonces es diferente a lo que nosotros pensamos. Algo puede estar tal vez justo para nosotros, para ellos también comprender. Ahora, Bueno, ¿quién hizo ese pero reglamento? entendemos que el partido del Ahí va el señor López detalle, ¿no? Aliaga tiene abogados también, ¿no? O sea, tú tienes gente que te asesora, no deberías tener un problema. Por supuesto, por supuesto. Por Bueno, supuesto. bueno, a ese Lamentablemente, respecto, Justino, lamentablemente es un conflicto. sí, yo ahí no quisiera ahondar, te deseo suerte y éxitos en que puedan pasar pues el Gracias, camino gracias. correcto, Lo ¿no? único que te puedo decir para concluir esto, Jorge, es que quita mucho tiempo. Bueno, sí, pues tiempo. Dime, no puedo dejar también de preguntar, y antes de entrar ya a nuestros temas en cuestión, sobre tu parecer respecto de las últimas declaraciones de la candidata a vicepresidenta, ¿no? Que se ha expresado respecto a los anticonceptivos. En fin, hay muchas mujeres que se han sentido totalmente eh, agredidas o incómodas. Y claro, tú dirás, pero ¿qué tengo que preguntarte a ti? Yo te digo, no, pues porque justamente tú estás participando en Los Peruanos por el Extranjero, vives en Europa, entonces tienes una visión, creo yo, distinta y más abierta a la de una persona con declaraciones como la candidata a vicepresidenta. En todo caso, ¿cuál es tu opinión al respecto? Por supuesto, tú mismo lo acabas de decir y acabas de decir la respuesta. Nosotros hemos vivido en otro lugar, en una sociedad diferente, donde esas cosas son casi normales o casi, digamos, forma parte de nuestra sociedad, al igual que el respeto a las personas de diferentes sexos, al igual que la unión sexual y todo eso. Pero es que también nuestra sociedad ya está, digamos, tiene la altura y la educación de recibir eso y verlo de otro punto de vista. Ahora, aquí la situación es diferente. Tú sabes muy bien que Perú es un país en desequilibrio, ¿no? En educación. Vamos de un extremo al otro. Entonces, cualquier cosa que uno diga, cualquier opinión, puede ser justa para una parte y para otra parte no. No Pero somos, ¿para quién digamos, podría ser no hay un mínimo justo? común múltiplo. Pero ¿para quién podría ser Entonces, justo? aquí sería más que nada, es que nuestra sociedad aquí está adecuada para aceptar eso, para vivir de esa manera. Entonces, es todo una polémica que necesita discusión, que se tiene que decir, que se tiene que conversar Pero y se perdóname, tendrá que evaluar. no entiendo algo. O sea, habría que discutir sobre el tema de que una candidata a la vicepresidenta dice que las mujeres que usan anticonceptivos generan violencia en su casa. Eso, digamos, ¿crees tú que haya que discutirlo o más bien hay que decirle a esa persona que ordene sus ideas? Yo creo que va por ahí, pero de todas maneras se tendrá que conversar y se tendrá que ver eso de otra manera, ¿no? Porque recuerda que hasta Rafael, ¿no? Se ha retractado, ahora ya no va a regalar su sueldo, ¿no? Imagínate a ese extremo, ¿no? Entonces cada uno tiene que Bueno, tener pero también pues el su señor oportunidad. ha infringido la norma electoral, ¿no? O sea, yo ahí Sí, digo, también. yo no quiero, digamos, ni hablar ni a favor ni en contra, pero no podemos negar los hechos, ¿no? El señor públicamente ha infringido la norma electoral. Piña, pues, ¿no? O sea, yo lo veo así, ¿no? Pero en fin, Claro, yendo también. hacia nuestro tema, yendo hacia nuestros temas. Dime, ¿cómo definirías tú un PEX? ¿Qué cosa es un PEX para Justino Alarcón? ¿Qué cosa es un PEX para Justino Alarcón? Yo pienso que es, bueno, como su nombre lo indica, es un peruano que ha vivido en el exterior durante mucho tiempo, que por razones económicas, de estudio o tal vez de una violencia política ha tenido que salir del Perú, ha tenido que adaptarse a otro país, a otra sociedad, aprender nuevas costumbres, sacrificar una parte de él para aprender otras cosas y ganar. Yo creo que es más que nada eso en general, la experiencia total. Ahora, por supuesto, cada PEX tiene su particularidad, tiene su idioma, tiene su moneda, tiene su sociedad a la cual ha sido integrado y se ha adaptado poco a poco, ¿no? Y también depende de cada PEX, porque una cosa es ir solo, otro acompañado, otro con su familia. Entonces es muy difícil, pero al mismo tiempo yo pienso que el mínimo común múltiplo que tenemos nosotros es que hemos vivido en el exterior un cierto tiempo. Ahora, Podríamos decir que ¿qué en líneas cosa? generales es un migrante. Claro. Bueno, el humano es un migrante, por No, pues, historia.
Pero digamos, somos migrantes. hablando de PEX, es un peruano migrante. Por supuesto, claro. Ahora en el Perú, hablando de Perú, tenemos que identificar claramente un migrante interno, un migrante externo. Ahora estamos en el migrante externo, que está tratando de ser reconocido en la sociedad. Por eso que tenemos dos curules. Dime, El Justino. migrante interno ya ha sido reconocido. Ok, Son Justino. nuestros padres que han inmigrado del interior del país a Lima. Ok. Claro. Sí. No, pero bueno, de eso no estamos hablando, ¿no? De eso no estamos hablando. Sí tengo una siguiente pregunta como consecuencia de ser un migrante en el extranjero, un migrante peruano en el extranjero, ¿no? Porque finalmente estamos conviniendo de que ese podría ser una definición de PEX. Entonces, sobre este migrante, ¿cómo tú ves su nacionalidad? ¿Qué nacionalidad debería tener y debería mantener en caso que deba mantener alguna? Yo pienso que para comenzar, comencemos por el origen, ser peruano. Uno que nace en Perú debe terminar sus días siendo peruano. Es una cuestión de principio, de origen, de raíz, de historia, de familia. Para mí eso es muy importante. Ahora, por supuesto, ¿a dónde hemos inmigrado? Esa es otra parte de la misma persona, es otra faceta. Hay que respetar el marco legal, hay que respetar las leyes, hay que respetar al lugar donde estamos tratando de desarrollarnos otra vez más. No es lo mismo emigrar a Estados Unidos que emigrar a Luxemburgo o a Alemania. Luxemburgo, por ser muy pequeño, en tan poco tiempo, en una sola generación, ha evolucionado hasta sus leyes de nacionalidad muy rápidamente. Cosa que países más grandes, vecinos más grandes, no lo pueden hacer. Les cuesta más trabajo. Entonces, es lo que ha pasado, ¿no? Pero entonces, teniendo en cuenta que la nacionalidad peruana es renunciable, ¿cómo interpretas tú esa situación? ¿Qué significa para Justino Alarcón que la nacionalidad peruana sea renunciable, según la Constitución peruana actual, ¿no? Sí. Claro. Los padres de la patria de esa época hicieron esa parte de la Constitución, pero lamentablemente pues no tuvieron esa visión de 25 o 30 años de evolución del migrante peruano, ¿no? Ellos pensaron realmente que se iban a ir, pero no iban a regresar. Ahora estamos en otra época. Han pasado más de... No, pero perdóname, todavía no hablemos de los que quieran regresar, ¿no? Yo todavía estoy simplemente los que se van y más bien se quieren quedar, pero quieren seguir siendo peruanos. Sin embargo, la nacionalidad peruana es renunciable según la propia Constitución peruana. Así es. ¿Cómo ves tú esa figura? Después vamos a hablar del retorno. Déjame eso un ratito. Hablemos de los que están afuera y se quieren quedar afuera, pero quieren seguir siendo peruanos. ¿Cómo ves tú el hecho de que la nacionalidad peruana sea renunciable desde la ley peruana? Yo creo que ellos hicieron bien en poner esa palabra de marcado renunciable, pero debieron continuar o poner una frase abajo, porque no se puede generalizar al peruano en el exterior. Hay muchos que están obligados a renunciar, muchos la pierden sin que nadie te pregunta, y a muchos la nacionalidad se la regala. Tenemos el caso de nuestro emblemático jugador de fútbol, ¿no? Entonces, estos congresistas en esa época no la vieron eso. Entonces ellos debieron poner, uno lo puede renunciar, al mismo tiempo abajo, por ejemplo, poner, también puede ser retroactivo, por ejemplo. Habría que conversar con un constitucionalista, pero ver la manera como sea retroactiva. No la pusieron y ahora causa muchos problemas. Entonces no sé cómo una ley puede ser retroactiva, pero fácilmente recuperar la nacionalidad, hay que cambiar la Constitución. Okay. Claro, puede ser, puede ser. Puede ser. Dime, y en el caso de los peruanos que quieren que han renunciado y que quieren regresar, ¿tú tienes en claro o cuál es la situación de estas personas? La situación actual está muy difícil, pero es en el mundo, no solamente en el Perú. Ahora con este problema mundial del COVID, la situación se ha agravado. Todos los países están atravesando momentos muy difíciles y sobre todo los migrantes están pagando los platos rotos, probablemente los primeros platos rotos están pagando.
ya sea en Francia, en Alemania, en Luxemburgo, ¿no? La cantidad de negocios peruanos que se han ido a la quiebra son numerosos, en Italia, y aquí en Perú, pues ya ni te cuento, pues, casi el 100% de turismo está casi desapareciendo, ¿no? Los restaurantes ya ni qué hablar, ya se quejan todos. Entonces ahora tendremos que hacer una mesa de trabajo, evaluar todo eso otra vez y ver cómo vamos a comenzar a volver a trabajar todos juntos, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Soluciones no podemos dar por el momento porque no sabemos cómo la situación se va a presentar después del 11 de abril, pero lo que sí podemos dar es proposiciones, eso sí. ¿Y cuáles serían tus propuestas en todo caso para, en el supuesto caso que, por un lado, el jurado electoral te deje de molestar y te apruebe, y por otro lado, logres hacerte de un curul? ¿Cuáles serían tus primeras acciones como congresista? Mi primera acción sería hacer un estudio de factibilidad. Yo pienso que de estas dos curules, yo creo que los dos van a ser de dos partidos diferentes. Será muy difícil que estas dos curules de PEC sean del mismo partido. Ahora, identificando ya a la otra persona, el otro congresista, el otro colega, se tiene que dialogar y cada uno tiene que tener mínimo los 6 votos de su partido. Porque se supone que si él es congresista, ha pasado la valla, si ha pasado la valla, tiene por lo menos mínimo 6 congresistas cada uno, entonces ya tenemos que ser 12, no en la misma dirección. De ahí, todos los problemas de los PECs ya han sido todos identificados. Se tienen que identificar y ponerlos a corto, mediano y largo plazo. Los de corto plazo... Pero ¿cuáles serían los primeros problemas? Colegas para ver. ¿Cuáles serían los primeros problemas de los PECs que tú abordarías? Dame tres problemas principales. Uno sería la ley de retorno. Otro sería la ley de consulta, los consejos de consulta. Eso sería lo más, y otro serían las becas. Son cosas fáciles de hacer. ¿Y becas? ¿No? ¿Cómo sería el programa de becas? Tal vez te gustaría explicarnos algo sobre eso, porque sobre los dos primeros, el problema de becas, más o menos se conoce. Ya, en el problema de becas, por ejemplo, también me toca porque yo soy producto de la educación. Yo soy un inmigrante interno, vengo de la Sierra de Perú, y aquí en Lima he crecido en los asentamientos humanos. Y soy producto de la educación, y esa educación la he tenido en Europa, y he frecuentado diferentes países y he visto las diferentes leyes, diferentes marcos legales que un extranjero tiene que respetar, ¿no? Y de ahí uno se siente como discriminado, ¿no? Porque muchos países como vecinos a Luxemburgo te piden un minerval solamente por el hecho de ser extranjero, ¿no? O por ejemplo, en la isla del norte de nuestro continente, solamente por el hecho de tratar de aprender inglés, uno tiene que pagar diferente o más que un europeo. Pero, perdón, ¿dónde pasa eso? ¿En qué país pasa eso? En Inglaterra, hermano. En Inglaterra. Claro, o sea, si tú quieres estudiar inglés, ¿no? Tú como alemán vas y pagas, por ejemplo, 300 libras. Si tú eres peruano, 450. Misma clase, misma silla. O sea, no te puedo discutir lo que pasa en Inglaterra porque no lo sé, ¿no? Lo que te puedo mencionar es lo que pasa en Alemania. Si eres un migrante, claro, la posibilidad de que estudies gratis es muy alta y la posibilidad de que estudies pagando la mitad, la cuarta parte, es mucho más alta. Por eso no entiendo bien cuál es la beca que se en busca. En Luxemburgo, por ejemplo, no hay diferencia. Es el único país que no hace diferencia. No solamente te da la oportunidad de estudiar gratis, sino que encima te da una beca y te presta dinero. Pero sin embargo, en Bélgica no es así. O sea, digamos, tú buscarías los países en donde el peruano no tiene ventajas y buscarías un programa para ayudarlos. Esa es más o menos la idea. Yo pienso que el Estado, el Ejecutivo, debería darle herramientas al CONAVEC para poder firmar convenios, y en esos convenios que firme con acuerdos que firme con los países, se le debe dar los mismos derechos a los estudiantes. Porque si nosotros queremos que nuestro país progrese, necesitamos educación. Y tenemos que educar a toda esa generación de los peruanos en el exterior que están creciendo en otros países, porque en algún momento van a regresar. Pero si no se arregla la ley de nacionalidad, todos esos peruanos se van a convertir alemanes o lo que sea, y ya no van a regresar, ya no van a ser peruanos en el extranjero. Mi posición es que el tema de la nacionalidad peruana es fundamental justamente como un crecimiento. Por supuesto. Como una base de ese crecimiento que tú planteas, ¿no? Porque le piensas dar beca, claro, lo piensas ayudar. La nacionalidad. Y luego claro, va a dejar ese peruano. La nacionalidad. Sí, pero la nacionalidad
no sería a corto plazo, sería a mediano plazo. Estamos hablando de lo que haríamos en el corto plazo. No, Justino, mediano plazo está la nacionalidad. No digo lo contrario, ¿no? Solamente lo he mencionado como un pilar justamente de estas acciones, ¿no? Porque te pongo el mismo ejemplo que tú has puesto, ¿no? Vamos a suponer de que un peruano es apoyado por INAVEC y por otras organizaciones, logra irse a estudiar a Alemania, de pronto encuentra un trabajo, se queda, ya no regresa, se establece, pero hasta ese momento él es un peruano en el extranjero. Sin embargo, la situación va a ser de que él, en un futuro próximo, renuncie a la nacionalidad peruana, o sea, ya nunca más sea peruano, y se vuelva alemán. Entonces, todo lo que invirtió el gobierno peruano, se lo regaló al gobierno alemán. Así de simple. Sí, tenemos que cambiar esa ley, pero por eso que estamos trabajando en eso, por eso que se está discutiendo ahorita en el Congreso, y me alegro, realmente me alegro de que todas esas personas en la Comisión de Constitución estén tratando de avanzar ese tema. Sí, bueno, ese ha sido mi caballito de batalla de hace años. La ley del retorno, todavía no, la ley nacional no se ha tocado a fondo. Bien, Justino, la ley... yo no sé si quieres agregar algo más, quieres hablar tal vez de qué harías en la segunda o tercera etapa. Te dejo un par de minutos para que te explayes con algo de tu propuesta. Claro, por ejemplo, para mí, mi objetivo principal de llegar al Congreso, y es de repente, tal vez lo más difícil que se puede hacer, pero sería para mí lo ideal, es incluir en la Constitución el capítulo de inmigrantes. Al interior de ese capítulo, crear todas las mesas de trabajo necesarias para conversar, discutir, dialogar todos esos problemas que tenemos. Mesa de trabajo de nacionalidad, mesa de trabajo becas, mesa de trabajo ley de retorno, mesa de trabajo consejo de consulta y todas las mesas que sean necesarias. Porque no se puede solucionar solamente con cambiando la ley de nacionalidad. Tenemos 1000 facetas, ¿no? Entonces tenemos que mejorar toda la situación de un punto de vista transversal. Es muy importante. Y es así como vamos a ayudar un poco a todos. Y ese 2,4% que es nuestro aporte anual del Producto Bruto Interno, en un futuro muy cercano sea de 4,8. Y así estaremos ayudando a nuestro país. Si educamos más a los hijos de los PECs, estos PECs aportarán más a nuestro país, vendrán con más cariño, con más orgullo y gastarán un poquito más. Es a largo plazo. Muy bien, Justino. Agradezco tu tiempo y tus gentiles palabras. Suerte en tu campaña.